Ya, ¿ahora se me escucha? Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿no es Bueno, cierto? a ver si se le escucha. Ya, ya, ya. Ahora sí, ahora sí. No sé qué pasa, demora en activarse el audio. Voy a conectar mis audífonos inalámbricos porque en Bluetooth, no sé, me siento raro cuando hablo con audífonos con Bluetooth. Igual me confirman, por favor. Me confirman en un segundo. Ya, ahora, ¿se me escucha? Ahora. Te escucha muy bajo, profesor. Se escucha muy bajo, muy bajo. Ahí, Está mejor, profesor. ya, Mejor, profesor. creo que mejor saco los audífonos. No, no, mejor saco los audífonos. Ya, bueno, así nomás, ya. Bueno, ya. Tanta vaina. Tengo un problema. Encima me compré unos audífonos nuevos y se me han perdido. Me duraron una semana. Estoy salado, estoy de malas. No salado en realidad. Se Tengo le la escucha cabeza no sé muy dónde. bajo. Hola, hola. ¿Se me escucha, no? Voy a subir el Sí, se le documento. escucha mejor, ¿Cómo? se le escucha mejor sin los audífonos. Sí, voy a dictar sin audífonos, no se preocupen, voy a dictar sin audífonos. Ya, estoy subiendo el PPT, un segundo. Mientras va subiendo el PPT, esta semana nos han informado la, que nos toca desarrollar la semana 10, que es Historia Universal. Ahí está, desde la ilustración hasta la restauración, ¿ok? Y mañana sería la clase de recuperación. Yo imagino que esto ustedes ya lo saben, me imagino también que ya se los comunicaron. Solo estoy recordándoselos. Pero hay un problema. Mañana yo no voy a poder llevar la clase porque yo mañana trabajo en otro lado, en una universidad y todo el día. Así que me imagino que hay un colega que me va a reemplazar. ¿Ok? La próxima semana, o sea, perdón, la clase de mañana, que es la semana 11 es sobre historia del Perú. Ahí van a llevar reformas borbónicas y bueno, los temas que toquen. Hasta la independencia toca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Se ve la pantalla, todo bacán, ¿no? Ya. Ya, ok, Sharit. ¿Ese nombre es de qué origen? Discúlpame. Sharit. ¿Es árabe? Ya. Siglo XVIII. Nos ubicamos en el siglo XVIII, ¿ok? El siglo XVIII es otro siglo clave de la historia de Europa. En realidad, el siglo XVI, XVII, XVIII, Europa se va transformando en muchos sentidos, ¿ok? Bueno, la ilustración. Ah, ya, bueno, ¿recuerdan el humanismo, el renacimiento? Yo les dije que ahí el humanismo del renacimiento es un movimiento filosófico, ¿no es cierto? De ideas, nuestras ideas que están aquí en el lóbulo frontal. Nuestro cerebro tiene una zona que se llama el lóbulo frontal y ahí la neurociencia dice que se producen los pensamientos, las ideas, lo cognitivo. Bueno, los sujetos europeos del siglo XVI, XV y XVI, humanistas y renacentistas, empezaron a cuestionar algunas ideas muy dominantes o hegemónicas de la Edad Media. En la Edad Media predominaba algo, ya lo dije, estoy simplemente recordándoselos, un pensamiento teocentrista, no muy centrado en Dios, pero con el humanismo y el Renacimiento eso cambia. El teocentrismo pasa a qué, ¿recuerdan? El pensamiento que gira en torno a Dios durante el humanismo y el Renacimiento pasa a girar en torno a quién o a quiénes. ¿Alguno de ustedes ¿Al recuerda? antropocentismo? Muy bien, el pensamiento se vuelve antropocéntrico, ¿no es cierto? Antropos es hombre. O sea, el pensamiento poco a poco empieza a abandonar a la figura de Dios como eje central de la reflexión y pasa a ser del hombre, por eso antropocéntricos, y sobre todo a la razón humana, a la razón del hombre, porque es lo único que nos hace excepcionales. El cerebro humano es muy parecido al cerebro de un perro, al cerebro de un chimpancé, salvo esto que les dije aquí, que es el lóbulo frontal, donde está nuestro pensamiento, nuestra reflexión. Nosotros podemos
hemos tenido a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a Newton, a Galileo, a Stephen Hawking. Los chimpancés no, porque no tienen esa capacidad, esa cualidad única del cerebro humano, que es la reflexión, el pensamiento. Los humanistas ya empezaban a subrayar eso, la razón humana. Que ojo, no fueron los primeros, los griegos lo hacían. Por eso ese movimiento revaloriza el mundo griego, ¿no es cierto? El humanismo y el renacimiento revaloriza el mundo griego y romano. Subrayan la razón humana, el hombre y su razón. Ya. Eso es humanismo y renacimiento. He regresado al siglo XV y XVI para empezar la explicación de hoy que tiene que ver con la ilustración y el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII estas ideas que se iniciaron en el humanismo y el renacimiento van a consolidarse, van a difundirse. Cada vez más gente en Europa van a ser conscientes de eso, de su condición como sujetos racionales, ¿ok? Y van a empezar a cuestionar el orden existente, su realidad existente. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué yo pago todos los impuestos? ¿Por qué el rey tiene que ser rey? Si este rey tendría que gobernarnos por él representar la justicia. ¿Pero es justo? ¿No es justo? ¿Por qué ellos tienen todo y nosotros nada? ¿Me dejo entender? O sea, estas ideas que habían, repito, se habían empezado habían aparecido, digamos, o empezado a revalorizarse en el medio del Renacimiento, en el siglo XVIII se expanden, ¿ok? Se expanden por muchas mentes, por muchos sujetos. Entonces, a ver, ¿qué dice la definición? Que está acá en su PPT, dice, fue un movimiento intelectual, o sea, del pensamiento, ¿no? De aquí, filosófico, la filosofía se pregunta, se cuestiona, como lo hacía Sócrates, ¿no? Y científico. El siglo XVII es un siglo importante en el desarrollo científico de Europa. El siglo XVII es el siglo de Descartes, de René Descartes, o sea, o Descartes, de Newton, de Leibniz, ¿ok? Es un siglo de avance en la ciencia muy importante. Dice, entonces repito, fue un movimiento intelectual surgido en Francia. No sé si surge en Francia, sino que en Francia tiene un mayor desarrollo, quizás, o mayor cantidad de exponentes, pero la ilustración está en Francia, está en Alemania, está en Inglaterra, está en Holanda, está en Europa, es un movimiento intelectual europeo. Ujú. Repito, no sé si surge en Francia, pero sí se difunde más en Francia, o tiene su apogeo en Francia, digamos, a comienzo del siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII son qué años, chicos, qué años. Y Estados Unidos, no, está. Ah, bueno, sí, 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 tienes razón, buena pregunta. Las ideas de estos filósofos ilustrados, muy bien, no es que se quedan en Europa nada más, se están difundiendo en América, ¿no? ¿Cierto? Los que luchan por la independencia en Estados Unidos tienen influencia de este pensamiento de la ilustración. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Los peruanos leen a los filósofos de ilustración en el siglo XVIII? Hay peruanos que leen a los filósofos de ilustración. Sí, 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 también. Ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, que comienza en el siglo XVIII y se expande por Europa promoviendo el pensamiento crítico, ¿no es cierto? La razón te hace un sujeto crítico porque te permite preguntarte cosas, no un sujeto pasivo, sino un sujeto activo que se pregunta y que cuestiona. En teoría, ustedes son herederos del pensamiento del filósofo de ilustración, porque el pensamiento de ellos sientan las bases del mundo moderno, que es el mundo de hoy. Todo esto que voy a hablar hoy día es presente, es actualidad, por si acaso. Ahora, no sé si ustedes serán realmente sujetos críticos, que se preguntan, que se cuestionan, o que simplemente hacen lo que dicen otros o siguen lo que hacen otros. Las masas, las mayorías, eso sí ya no sé, yo no los conozco tanto. Y reformista, dicen, no reformista, porque claro, proponen reformas, creen que las cosas deben cambiar, que la realidad no es justa y que puede cambiarse. Entonces promueven el pensamiento crítico y reformista contra el antiguo régimen. Esta palabra es clave. Repito, ya hasta aquí, no sé si quizás estoy un poco desordenado. Voy a pasar en limpio lo que he dicho. Es un movimiento intelectual del pensamiento filosófico que tiene su apogeo en Francia, no solo en Francia, pero quizás sí en su apogeo en Francia, está por toda Europa, que promueve el pensamiento crítico, la razón, que cuestiona, ojo, eso tiene sus antecedentes en la ilustración, perdón, en el humanismo, ya lo dije, y que cuestiona el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen, chicos?
Dice, estos pensadores ilustrados van a cuestionar el antiguo régimen. Este movimiento ilustrado va a cuestionar el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? A ver, escriban en el chat, por favor. Vamos, ustedes pueden. ¿Qué es el antiguo régimen? Ya, digan, pongan sí o no nada más en el chat, ¿ok? El antiguo régimen es el poder absoluto de los reyes. El antiguo régimen es los privilegios de la aristocracia. El antiguo régimen son los privilegios de la iglesia. El antiguo régimen es, es muy bien, sí, sí, claro. El antiguo régimen es todo lo que viene antes, ¿no? Todo lo que es la realidad europea en realidad. El privilegio de los reyes, el privilegio de la nobleza, el privilegio de la iglesia católica, la distribución desigual del pago de impuestos, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, esta realidad que estos filósofos observan empieza a ser cuestionada y a eso ellos le dicen, esto es el antiguo régimen y tenemos que crear un nuevo régimen. ¿Me dejo entender? Tenemos que transformar la realidad existente y crear una nueva realidad, un nuevo orden político, económico y social. ¿Mm? Eso que se llamó el feudalismo propio de la Edad Media todavía sobrevive en Europa, todavía, ¿ok? Y esos rezados feudales también son el antiguo régimen. Hasta aquí todo claro, chicos. Miren, sí, 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 por favor, pueden intervenir. Interrúmpanme nomás, por favor. Este tema yo lo domino bien porque tuvo que ver con mi tesis de maestría. Em, pero a veces tengo mucha info, mucha data, muchas cosas sobre este siglo y por eso me puedo confundir, pero am, voy a tratar de decirlo lo más rápido y brevemente posible, ¿ok? Bueno, dice, estuvo caracterizado principalmente por centrar el conocimiento en el uso de la razón, ¿ya ven? Eso viene del humanismo, ¿no es cierto? Como elemento determinante para lograr el progreso de la humanidad. Otra palabra clave de estos filósofos es la idea de progreso. La razón humana es capaz de transformar la realidad y hacer un mundo más justo, menos desigual. Muy bien, la fe en Dios pasa a ser la fe en el progreso. Muy bien, Adriana. Se ve que tienes varios ciclos ya. No, mentira, mentira. Es una broma. A veces molesto a mis alumnos así con cicleros, pero no, nada que ver. Muy bien, Adriana, muy. No, sé que lo has dicho simplemente desde tu intelecto, ¿no? De tu habilidad mental. Muy bien, el progreso en la humanidad. ¿Es posible hacer un mundo mejor? No, no, es una bromita. Es ya mentira, te quiero mucho, Adriana, por favor. Además, ellos hablan en términos universales, ¿eh? En términos universales. No hablan solo de Europa. Es posible el progreso en la humanidad, digamos, ¿no? Es una visión ecuménica, universal. No, Aranita, tranquila. Disculpa, mil disculpas, no sé mi intención. Ahora, dice antecedentes. La Revolución Inglesa y el desarrollo de las ideas liberales de John Locke. Ah, otra cosa que por favor tenga muy en claro. A estas ideas de los filósofos de Ilustración también se le conoce como ideas liberales. Repito, a las ideas de los filósofos de Ilustración también se le conoce como ideas liberales, ¿ok? Ya. Dice acá, Revolución Inglesa y desarrollo de las ideas liberales, John Locke. En Inglaterra, en la Ilustración dice acá siglo XVIII, ¿no? O sea, los años 1700. Pero un siglo antes, o sea, el siglo XVII, en Inglaterra pasan cosas muy importantes. Se producen revoluciones políticas. ¿M? Por ejemplo, los ingleses son los primeros que le cortan la cabeza a su rey, a Carlos I. ¿M? Los franceses lo harán después, en la Revolución Francesa, le cortarán la cabeza a Luis XVI. Pero en Inglaterra, las primeras grandes revoluciones políticas pasan en Inglaterra. Y ahí digamos que están los antecedentes por eso, porque estos ingleses que le cortan la cabeza a su rey, a Carlos, están influenciados por unas ideas liberales, digamos, parecidas a los ilustrados del siglo XVIII. Y uno de los primeros pensadores liberales o ilustrados es un inglés llamado John Locke.
¿ok? En filosofía me imagino que han hablado de él. Él es un filósofo empirista, digamos, como David Hume. No sé si en filosofía ya hablaron de Locke, Hume, las filosofías empiristas. ¿Ya han hablado sobre eso o todavía? Ya. Locke y Hume son, ¿no? La experiencia, no los sentidos. La idea de tabla rasa, por ejemplo, de John Locke. El cerebro es igual de todos y nace como una pizarra en blanco. Y la experiencia y tus sentidos, ¿no? Van permitiendo Oye, disculpen, no sé qué apreté, no los veo. ¿No es cierto? Es idea de tabla rasa, ya bueno, voy a pasar por el tiempo, ¿ok? Es con John Locke. Ahí están los antecedentes. Según Locke, los derechos naturales son inalienables y universales a la condición humana. Estos son el derecho a la vida, la libertad. Por eso se les llama filósofos liberales, pues, porque hablan de libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de crítica, la libertad de prensa. Tú puedes escribir en un diario y puedes cuestionar a tus autoridades políticas si quieres. Eso no se podía hacer en las filosofías absolutistas. Los reyes no aceptaban cuestionamientos ni críticas, la nobleza menos. Voltaire escribía muchas sátiras contra la nobleza y les mandaban a pegar y a golpear y lo metían en la Bastilla. ¿Ok? Ahorita voy a hablar de Voltaire, un representante de la filosofía francesa, de la filosofía ilustrada francesa. La defensa de la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Una palabra que hoy ya no, ya nada habla de felicidad, ¿no? Pero estos filósofos hablaban que se debía buscar la felicidad de las sociedades. Algo que se ha perdido, ¿no? Además, esta gente es muy utópica, ¿no? ¿Recuerdan a Tomás Moro, Utopía? El no lugar, hacer un mundo mejor, ¿no es cierto? Bueno, es utópica, es soñadora, tiene espíritu épico. Ah, bueno, ya, revista satírica. Ya, bueno, no, es gente con épica, con sentido de heroicidad. Algo que ya no se ve, no sé. Antes a los jóvenes, como ustedes, se les decía: "Oh, los jóvenes son el futuro, ustedes pueden, son las nuevas generaciones, ¿no es cierto?". Pero ahora ya no, ya más bien la juventud es un problema. Paran todo el día metidos en TikTok, WhatsApp. ¿M? En el mundo de hoy, sí, el mundo de hoy es muy distinto, pero en este siglo XVIII y XIX hay mucho sentido de épica, de que un mundo mejor es posible, repito, ¿ok? ¿No? El joven es revolucionario. Oye, ¿quién habla del joven es revolucionario? ¿Qué van revolucionario van a hacer ustedes? No, mentira, mentira. Este, ya bueno, pasemos. Pero se entendió la idea, ¿no es cierto? Se entendió la idea, ¿no es cierto? Ya, ya. Revolución no en el sentido de, ojo, no estoy hablando de revolución de, sendero luminoso, por favor, después no me vayan a terruquear, sino de nada, simplemente comprometerte con tu realidad, ¿no? Con tu sociedad, nada más. No hablen, por favor, no lo tomen a mal, ¿no? Este, ya. Propuestas liberales. A ver, no les dije que a las ideas de estos filósofos de ilustración se le llaman ideas liberales, por eso acá dice propuestas liberales, porque las propuestas de los filósofos de ilustración son liberales. Miren, todo esto que voy a repetir, repito, es la actualidad, ¿ah? Es el presente, porque repito, del pensamiento de estos filósofos nace el mundo moderno, que es el mundo de hoy. División de los poderes del Estado. El Perú hoy no tiene poder ejecutivo, judicial perdón, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ya. En cívica vieron eso, imagino. Ya. División de poderes del Estado. Esa fue la propuesta de un tal Montesquieu, que desarrolla en un librito u opúsculo que se llama El espíritu de las leyes. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de Montesquieu? El rey concentra todo el poder, pero si lo dividimos, ya no hay una concentración del poder y hay una autorregulación de cada poder respecto al otro, y ahí hay un equilibrio. El poder concentrado en una persona es peligrosa, se deforma y se puede transformar en una autocracia o una dictadura. ¿Ok? Entonces, o en una tiranía, ¿no? Como los griegos también lo llamaban. Entonces, hay que vivir el poder, hay que vivir el poder. Las propuestas de estos filósofos, ¿qué más dicen? Dicen, se oponen a los privilegios. Claro, todos los privilegios están acumulados en el rey, su familia, los nobles y la iglesia. Y las mayorías, el 80% de la sociedad francesa, por ejemplo, eh, paga impuestos y estos no pagan impuestos. Viven bien.
su realidad es la mejor de todas, la de la mayoría no. Estado laico. Por favor, en el segundo examen de la pre viene una pregunta sobre esto. Pueden escribir por ahí si tienen su cuaderno de apuntes. Pero la palabra laico es sinónimo de secular. Y ahorita voy a explicar eso. Pero para empezar, laico igual secular. Búsquenlo en el diccionario si quieren, ¿ok? Porque vi una pregunta ahora en el examen, segundo examen de la pre, y muchos chicos se equivocaron porque laico y secular son sinónimos. ¿Qué es lo laico? Es separar lo religioso del Estado. ¿Qué se refiere a Estado laico? La Iglesia Católica antes tenía mucho poder sobre los estados, sobre los reyes, sobre las autoridades políticas. Pero recuerdan la clase pasada, no sé si logré desarrollar esto, pero si no aprovecho para explicarlo ahora. Es la idea de que un estado, los estados modernos que aparecen en el siglo XVI, empiezan a separarse de o a desligarse de la influencia de la Iglesia Católica. ¿Sabes qué, Papa? Tú allá, en tu iglesia, en tu lugar, de los asuntos del Estado, me dedico yo soy el rey y yo tengo la última palabra. Mi autoridad es la autoridad máxima y absoluta. A eso se le llama regalismo, regalismo, que significa la preeminencia o el poder absoluto del rey por sobre cualquier otro poder, incluido el poder de la iglesia, incluido el poder del papa. ¿Me dejo entender? La preeminencia, el rey está por encima de todos. Entonces, ¿qué significa el Estado laico? La Iglesia Católica hasta el siglo XVIII, a pesar de los cambios europeos con Lutero, la Reforma Protestante, todavía va a seguir conservando mucho poder la Iglesia Católica en Europa. Entonces, el Estado laico supone la separación definitiva de las cuestiones del Estado con las cuestiones religiosas. ¿Mm? ¿Ya? Yo expliqué esto cuando hablé del humanismo, porque en el humanismo, en su PPT del humanismo dice, se promueve el pensamiento laico. Y yo expliqué eso. Pensamiento laico significa separar las cuestiones religiosas de las cuestiones de la razón, digamos, o de la ciencia. Ustedes, por ejemplo, tienen un pensamiento laico. Cuando se explican del porqué de las cosas, lo hacen desde la ciencia, desde la razón, digamos. Solo se acuerdan de Dios cuando hay temblor, ¿no es cierto? Pero, no, claro, o sea, generalmente el pensamiento, no es que ustedes no crean en Dios, creen en Dios, pero su pensamiento está secularizado o es laico. Las cosas, ustedes ven ¿no es cierto? Si yo les puse el ejemplo de un suicidio, ¿no? Si yo me suicido ahorita, chicos, ¿saben qué? Estoy harto de ser profesor y agarro, ¡pah! Y me mato aquí delante de todos ustedes. No creo que digan Dios quiso que se mate, pobrecito el profesor, Diosito era su destino. No, lo más probable es que primero digan, oye, el profesor, ¿qué le pasó? Seguro estaba deprimido, seguro su chica lo dejó emocionalmente. O sea, se dan cuenta, van a tratar de explicar ese acontecimiento desde la razón, desde la ciencia, la neurociencia, la psicología, la psiquiatría. Creo, espero, ¿no? Quizá, espero. O en general, no vas a votar por un presidente no creyendo que Dios quiso que él sea presidente, sino por la voluntad de la mayoría de gente que quiso que él sea presidente. ¿Me dejo entender? Ay, así, ya. O sea, pensamiento laico está separado de lo religioso. No significa que seas ateo, por si acaso. No significa que seas ateo. Simplemente que ya Dios está en otro lugar y de las cuestiones humanas se explican desde lo humano, desde la racionalidad, desde la ciencia. Porque la ciencia también se basa en la razón. ¿Me dejo entender? Ya. Inhale amor. No, es una broma. Yo soy feliz, chico. Yo soy feliz. Del hecho de despertarme con vida todos los días para mí es ya la felicidad máxima. No, puse un ejemplo nada más, no crean que estoy sufriendo y mi vida es miserable. No, no. El librecambismo tiene que ver con... El librecambismo tiene que ver con... Esto tiene que ver con... Ah, esto también es importante que sepan. Una cosa es liberalismo político. Quizás en economía también han visto esto ya. Y otra cosa es liberalismo económico. Claro, así es. Libertad de comercio. Muy bien, estimada Adriana. Una cosa es libertad política y otra cosa es libertad económica. Yo puedo ser un liberal en términos políticos y no un liberal en términos económicos. Son cosas distintas. Por ejemplo, la idea de división de poder del Estado, eso tiene que ver con la idea de libertades políticas, digamos. El Estado laico también, con lo político. Pero el librecambismo tiene que ver con libertades económicas, como dice su compañera, el comercio, el mercado, las leyes que regulan el mercado, la oferta y la demanda. Quien es el padre del liberalismo económico, o el padre del liberalismo económico, así es considerado, es Adam Smith.
Adam Smith. La riqueza de las naciones, ¿recuerdan? Su obra en economía, imagino que han visto a Adam Smith, ¿ok? Él es el padre del... Un mercado está regulado por la oferta y la demanda, ¿ok? La ley de la oferta y la demanda, eso también lo van a ver en economía en todo caso. Pero recuerden eso, recuerden esto. En un mercado hay agentes productivos, agentes de consumo, agentes que producen, agentes que consumen, oferta y demanda. ¿Mm? Ya. Recuerden eso, entonces, liberalismo político, liberalismo económico. Voltaire es liberal en términos económicos, Rousseau es liberal en términos, perdón, Voltaire es liberal en términos políticos, Rousseau es liberal en términos políticos, pero Adam Smith es un liberal en términos económicos. Ya. La tolerancia religiosa es bueno, ¿no? Protestantes, católicos, agnósticos, todos, por favor, convivamos, convivamos, no sé, tolerémonos. Voltaire, por ejemplo, es un gran defensor de la tolerancia, del respeto. Eso también es una práctica de la ciudadanía moderna, de la ciudadanía actual, ¿no es cierto? Respetarnos, tolerarnos en nuestras diferencias políticas, culturales, etcétera, etcétera. Am, un segundo, es que quiero yo veo muy chiquito el PPT, voy a... un segundo. Quiero que mi pantalla se vea completo para leer mejor. Ahora sí, ya. Em, Dice características, ¿no? Primacía de la razón, lo que ya les dije, ¿no? La razón, el libre pensamiento, la crítica aguda al orden de las cosas, lo que ya les expliqué, utilitarismo del conocimiento y el optimismo, ¿no? La fe sí en el progreso. El utilitarismo del conocimiento viene de un filósofo, no sé si lo han visto en filosofía, se llama Francis Bacon. Bacon. Se escribe Bacon. Bacon, ahí lo he escrito, ¿ok? Francis Bacon hablaba de que la ciencia tenía que ser útil para las cosas humanas, tenían que tener un uso práctico, un fin pragmático, útil. Porque antes de Bacon y el siglo XVII había mucho pensamiento científico, pero muy metafísico, ¿no? Muy de ideas, ¿no? No decía, hay que aterrizar estas ideas y llevarlo al uso práctico que beneficia a la gente, aplicarlo en la medicina, aplicarlo, no sé, en áreas que ayuden a la gente y que un uso práctico, ¿ok? A eso se refiere con utilitarismo del conocimiento. ¿Cómo pseudo? ¿En qué sentido? ¿Puedes explicar, por favor, para desarrollar? Ya bueno, seguimos. Política, división de los poderes del Estado. Lo que ya les dije, ¿no? Proponiendo una forma, monarquía constitucional, proponiendo una monarquía constitucional o gobierno de tipo republicano. S- A ver, esto en monarquía constitucional lo voy a explicar porque en Historia del Perú, la próxima clase, cuando les hablen de San Martín, tienen que entender que era una monarquía constitucional. Tienen que tener como base la idea de monarquía constitucional o también se le conoce como monarquía parlamentarista, por si acaso. Monarquía constitucional o monarquía parlamentarista. ¿Ya? Eh, claro, pseudo, el pensamiento te refieres al pensamiento metafísico. Bueno, sí, puede ser, en algún sentido. Monarquía, ¿qué es una monarquía? Hay una frase que resume esta idea de monarquía constitucional o parlamentarista, que es, en una monarquía constitucional, el rey reina, pero no gobierna. ¿Qué significa eso? Los europeos durante muchos siglos han estado gobernados por reyes, pero esos reyes han abusado de su poder, porque era un poder muy concentrado, muy absoluto, ¿no? Por eso monarquías absolutistas también se les llama a esas monarquías. No podemos desligarnos de la figura de los reyes porque ellos, la gente quiere a los reyes. O sea, se sienten identificados de una otra forma con la figura de los reyes. Si el conocimiento ahora es racional, bueno, hagamos que los parlamentos se elijan a nuestros representantes y ellos gobiernen. Rey, tú vas a seguir siendo rey, pero ya no vas a gobernar. Las decisiones políticas ahora son las decisiones del parlamento. Y estos parlamentos van a redactar constituciones, o sea, leyes, donde estén representados los intereses de la nación. Por eso, monarquías constitucionales o monarquías parlamentaristas. No sé si me deja entender. San Martín
quería que el Perú, por ejemplo, cuando él vino a independizarnos, que el Perú sea una monarquía parlamentarista o constitucional. Él no quería que sea una república el Perú, porque decía que el Perú también, a lo largo de los siglos, estuvo acostumbrados a figuras como reyes. El virrey era como un rey, era el representante del rey. Y antes de los reyes tuvieron los incas, que eran también como reyes. Entonces, decía, el Perú está acostumbrado al gobierno de uno. Pasar a un gobierno de tipo republicano, donde todos se consideran iguales, no era aplicable a la realidad peruana, decía San Martín. San Martín, por si acaso, José de San Martín, estoy hablando, no San Martín de Porres. Un alumno me dijo eso, casi me mato. José de San Martín, estoy hablando de José de San Martín, el que vino en la independencia, ¿no? Esto lo voy a explicar la próxima clase, pero para que más o menos vayan entendiendo. Entonces, em, San Martín simpatizaba con esta idea, porque era una idea también propia de este siglo de la Ilustración. En Europa hoy hay repúblicas y hay monarquías parlamentaristas o constitucionales. Inglaterra, por ejemplo, es una monarquía constitucional. España es una monarquía constitucional. Estoy hablando de hoy, 2024. Y hay muchos países que asumieron un modelo republicano. El Perú, finalmente, va a asumir el modelo, va a adherirse al modelo republicano. Pero repito, San Martín quería la monarquía constitucional. Por si se dan cuenta, todas estas ideas de este siglo de la Ilustración van a llegar al Perú, van a llegar a América, van a llegar a Estados Unidos. Y en base a estas ideas se van a desarrollarse las revoluciones de la independencia en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Crítica al gobierno absolutista, o sea, al gobierno de los reyes, crítica a los privilegios sociales, respeto por los derechos naturales, la libertad, la igualdad, la propiedad, ¿no? Acá hay una definición de la economía liberal. Dice, librecambismo criticaba la política económica proteccionista y del mercantilismo. Bueno, chicos, pasemos, ¿ya? Religión, tolerancia religiosa. Lo que ya les dije, ¿no? Estado laico, también ya lo expliqué. Sociedad, promovió la doctrina del buen salvaje, criticó los privilegios de la nobleza y el clero. ¿Qué es la doctrina del buen salvaje? Acá está Juan Jacobo Rousseau. Él es el principal defensor de la doctrina del buen salvaje. En el siglo XVII, un siglo antes, no sé si hablé de él, hay un filósofo de la política, digamos, que se llama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, em, en una obra llamada El Leviatán, justifica el poder de los reyes. Él dice que los reyes son necesarios, que el poder absoluto de los reyes es necesario. ¿Por qué? Porque sin los reyes, los seres humanos terminarían por autodestruirse. ¿Cómo es eso? El ser humano, decía Thomas Hobbes, y ojo, esto también lo piensa Maquiavelo, el ser humano tiende a ser egoísta, tiende a ser envidioso, tiende a ser rapaz, tiende a desear el deseo del otro. En su estado natural, decía Hobbes, hablar de una naturaleza humana, en su estado natural es todo eso. Para evitar que como el ser humano tiende a ser malo por naturaleza, por decirlo así, tiene que haber un poder fuerte como el rey, para que imponga el orden y evitar la guerra de todos contra todos. Repito, eso hacía Thomas Hobbes. De hecho, tiene una frase conocida, Thomas Hobbes. Él decía Homo hominis lupus, que es en latín, que traducido al español sería algo así como el hombre, perdón, el lobo. No, no, perdón. El hombre es el lobo de otro hombre. ¿Ya? Pero en el siglo XVIII, estos filósofos de la Ilustración van a reformular estas ideas, sobre todo Juan Jacobo Rousseau. Rousseau, que es un suizo, pero que se desarrolla intelectualmente en Francia, más bien va a popularizar la idea del buen salvaje. ¿Qué significa esto? Rousseau decía, "Mm, el ser humano no es malo por naturaleza, no es como lo ha pintado Maquiavelo y Thomas Hobbes. El ser humano es bueno por naturaleza. La sociedad lo transforma, la sociedad lo hace malo, pero es bueno por naturaleza. ¿Y por qué llega a la conclusión de que es bueno por naturaleza? Porque se cree que en este siglo se empiezan a popularizar muchos de las crónicas de los portugueses y de los españoles cuando llegaron a América.
Y ahí ellos describían cómo eran los pueblos naturales de América, los pueblos originarios de América. Y muchos de estos cronistas hablan de estos salvajes, por decirlo así, ¿no? Por eso se llama buen salvaje, eran buenos, eran buenos. Pero ¿por qué el europeo es al contrario distinto? Se paran matando entre ellos, guerras entre monarquías europeas. Es porque la sociedad los ha formado de esa manera. Pero el hombre es bueno por naturaleza. ¿Me dejo entender la idea? Eso dice Rousseau. Y estas ideas se popularizan en ese siglo, el siglo XVIII. Entonces, el hombre es bueno por naturaleza. El hombre es solidario. Por eso el hombre tiende a ser solidario. El hombre es empático. Entonces, como tiende a ser bueno, también puede unirse y autogobernarse. ¿Me dejo entender? Y esa es una idea principal de los modelos republicanos, el autogobierno, ciudadanos, individuos que se autogobiernan y que piensan en el bien común. ¿Mm? Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que el hombre es bueno o malo por naturaleza? ¿Son más jovesianos o son más rusonianos? ¿O no hay naturaleza humana? ¿O eso es relativo? ¿O somos buenos y malos por naturaleza? ¿Humanos e inhumanos por naturaleza? ¿Mm? ¿Qué creen, chicos? ¿Hay una naturaleza humana? ¿Se construye? Mm, ¿Pero nacemos de una u otra forma o es todo, o más bien tiene que ver con la sociedad y lo cultural? ¿O tenemos la dos caras de Janus? Tenemos un lado que nos lleva hacia la maldad, por decirlo así, y otro lado que más bien nos lleva por la bondad, por lo solidario, lo empático, la justicia, el bien social, y otro lado más bien nos lleva al egoísmo, a la envidia, a lo vil, a lo abyecto, a lo despreciable, a lo miserable. Ya bueno, eso se lo dejo para que para que reflexionen en sus casas antes de dormir, ¿ok? Ya, entonces acá están algunos de los principales representantes, ¿no? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, John Locke, ya les hablé de ellos. De Voltaire, miren, El Cándido para mí es una gran obrita. Es un librito de, será 60, no, 100 páginas, digamos. Pero se lee fácil, se lee rápido. El Cándido es un buen librito. Bueno, me gustaría explicárselos, pero no hay tiempo. Pasemos. Ahora, estas ideas de estos filósofos ilustrados se van a empezar a difundir en un gran documento, una gran enciclopedia, como le llaman ellos, que es como que fue la Wikipedia de esta época. En esta enciclopedia, que eran 28 volúmenes, ¿ok? Se sintetizó todo el pensamiento de la época, todo el pensamiento ilustrado de la época. Y no solo ilustrado, o sea, no solo el terreno de la filosofía, de las ideas políticas, sino también del terreno de la ciencia, la medicina, ¿ok? Qué sé yo, la geología, todas las ciencias que aparecían en Europa, la astronomía, en general, todo el conocimiento científico, todo el pensamiento científico, filosófico, se va a reunir en este gran documento llamado la Enciclopedia. Los que promovieron este gran documento de 28 volúmenes fueron dos franceses, Denis Diderot, acá está, Denis Diderot y Jean d'Alembert. Ellos fueron los editores de esta enciclopedia, ¿ok? Hoy ya pocas personas tienen colecciones enciclopédicas, ¿no? Más bien hoy todos vamos a internet, nos metemos a Wikipedia, por eso le decía para hacer un símil, ¿no es cierto? Pero en esta época no había Wikipedia. Entonces, si alguien quería informarse o enterarse de algo vinculado al desarrollo del pensamiento y de la ciencia, tenía que tener su enciclopedia, ¿cierto? Ya acá está Denis Diderot. ¿Mm? Chicos, para pasar al despotismo ilustrado, hasta aquí me dejé entender. Yo investigo en foros educativos extranjeros. ¡Wow! Muy bien, Adrián, muy bien, te felicito. Si estuviera frente a ti, te pondría tu estrellita en la frente. ¿El libro? ¿Qué libro, Mía? ¿Qué libro? ¿Qué libro? Mencionó un libro, El Cándido, creo que dijo. Ah, sí, El Cándido. Está ahí, está ahí, está ahí en el PPTSB. A ver, regresemos. Sí. Acá está, mire, el autor del Cándido. Del Cándido, acá dice. Ay, Ah, ay, ay, no miren, lo vi, profe, disculpe. no, no te preocupes. Estoy ciega. Luego debajo dice cartas filosóficas, ¿no?
En realidad, el nombre completo de este otro documento que escribe Voltaire, que se llama Cartas filosóficas o sobre los ingleses. ¿Por qué o sobre los ingleses? Porque Voltaire viaja a Inglaterra, por ejemplo, en Francia, en Francia paraba en la Bastilla, que era una prisión política, digamos, y él viaja a Inglaterra y de hecho observa los funerales de Newton. ¿Recuerdan Newton, no? Ustedes saben quién es Newton. Y, y se asombra de la sociedad inglesa, porque él dice, oye, los ingleses le rinden culto y pleitesía a un personaje científico de las ciencias. Y observa que en Inglaterra hay una atracción por la innovación, por la ciencia. ¿Por qué creen que en Inglaterra se produce la primera revolución industrial? Porque hay una mentalidad dada a eso, al pensamiento científico, a la innovación, que es promovido desde el Parlamento. Después voy a explicar eso cuando hable de la revolución industrial, ¿ok? Pero Voltaire por eso escribe cartas filosóficas sobre los ingleses. Admira la revolución, perdón, a los ingleses, que repito, fueron los primeros que le cortaron la cabeza a sus reyes, que establecen una monarquía parlamentarista y que promueven el conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en el siglo XVII, los burgueses, la burguesía inglesa ha tomado el poder y la burguesía promueve estos valores. Y ojo, me estaba salteando algo. Esta filosofía, llamada la ilustración o filosofía ilustrada, no dice acá, ¿no? Pero creo que han obviado esto que es importante. Es un movimiento burgués. La ilustración es un movimiento filosófico, científico, de pensamiento burgués. Está promovido por la burguesía. Rousseau no era rico ni era aristócrata, era pobre, pero es apoyado por mecenas burgueses. ¿Recuerdan quiénes eran los mecenas? ¿Recuerdan quiénes eran los mecenas? ¿No? Los que apoyaban y financiaban artistas en el Renacimiento. Bueno, hay burgueses mecenas que también apoyan y financian a estos pensadores ilustrados. ¿Ya? Ya. Bueno. ¿Se entendió, no, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta para pasar al despotismo ilustrado? Todavía nos queda un poco más de una hora. Sí la hago, con fe. Ya, chévere. Pasemos. Ahora hablemos del despotismo ilustrado. Esto lo voy a resumir en pocas palabras. Miren, acá está Voltaire, ¿no es cierto? Está Voltaire, está en una cena, ¿no? Mira, todos con sus peluquitas, ¿no? Era la moda de esa época. Si yo me pongo peluca ahorita, ¿qué dirían de mí? Qué gay, ¿no? Qué homosexual, profe. Bueno, pero era la moda de esa época. Claro, es la moda. Es que las modas cambian, ¿no? Luis XIV era el hombre más fuerte de Francia y usaba panties, y vestido, y peluca, y se pintaba, y se ponía lunares. Si yo hago eso ahorita, me dan transexual. La banda de los matacabros me mataría, ¿ok? Las modas son cambiantes, ¿no? Esto de la masculinidad, la feminidad, es algo cultural, es algo que va cambiando con el tiempo. Los escoceses usaban faldas. William Wallace, por ejemplo. Y no era un maricón, ¿ah? Ya. Maricón como sinónimo de cobarde, estoy diciendo, ¿ah? Por si acaso, no lo estoy diciendo en términos despectivos. Hay muchas cosas que con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo, ¿no? Muchas de las cosas que creemos como si fueran una verdad objetiva, en realidad son culturales y son ideas nada más. El Perú es un país machista porque porque se nos han enseñado a ser machistas. A los hombres, sobre todo, obviamente. Aunque las mujeres también son machistas. Mi abuelita recontra machistas. Le dice a mi hermana, tú lava, y tu hermano no. Porque yo no, yo también tengo que lavar, yo también tengo que colorar en la casa. ¿No es cierto? Yo también cocino en mi casa, me gusta cocinar. ¿Mm? Y soy sentimental y por eso no soy menos varón, ¿no es cierto? Napoleón decía, las mujeres son volubles, que los hombres no son volubles, no son sentimentales. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene que llorar. Cuando fui a ver Titanic, ¿no? Todos estaban llorando a mi alrededor en el cine. Las mujeres decían, yo no puedo llorar, yo soy un hombre, qué vergüenza. Ya que estaba muriendo, yo, no, no llores, Juan, no llores, eres hombre. Bueno, esas son cuestiones culturales, ¿no es cierto? Bueno, Voltaire está aquí, disculpen chicos que me haya ido un ratito. Voltaire está aquí almorzando con Federico II Hohenzollern, de la dinastía prusiana. Prusia hoy es Alemania, ¿ok? Porque hubieron muchos reyes que leen a los filósofos de Ilustración y que se dejan influenciar por sus ideas.
y empiezan a hacer reformas en sus reinos, en sus monarquías, en base a las ideas de estos filósofos ilustrados. Pero hay una frase que sintetiza esto que se llama despotismo ilustrado. Despotismo porque los reyes son déspotas, porque tienen el poder absoluto, ¿no? Pero se dejan influenciar, repito, por las ideas de los filósofos ilustrados. Sin embargo, hay algo, y repito, y empiezan a hacer reformas en beneficio de la gente, de su pueblo, en base a estas ideas, pero sin que ellos renuncien a su poder político. Y hay una frase que sintetiza esto que se llama despotismos ilustrados, que está acá. Dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Dice acá, esta idea sintetiza este proyecto. Claro, los reyes dicen, ya, está bien, los filósofos ilustrados nos han hecho dar cuenta. Nepotismo tiene que ver cuando beneficia a alguien que es de tu familia, de tu familia principalmente, ¿ok? Eso es nepotismo, que beneficia a tus primos, sobrinos, tíos, papás, hijos. Eso que pasa en el Perú, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy. Bueno, pero eso también se cuestionó, claro, el nepotismo también fue algo que cuestionaron los filósofos de la Ilustración. Bueno, entonces, ¿qué dicen los reyes? Están influenciados por la Ilustración, pero dicen, ya, vamos a hacer reformas, pero por si acaso nosotros vamos a seguir siendo reyes. Vamos a hacer cambios para el pueblo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Nosotros dirigimos esas reformas, los reyes, el Estado absolutista gobernado por reyes. ¿Me dejo entender? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Representantes importantes del despotismo ilustrado en España, Carlos III. Recuerden a él, recuerden a él. La próxima clase que yo no voy a poder llevarlos con ustedes, van a hablar de las reformas borbónicas. La próxima clase, que es mañana, van a hablar de las reformas borbónicas. Y las reformas borbónicas van a estar inspiradas en parte por la filosofía de ilustración. Y Carlos III fue un déspota ilustrado. Por ejemplo, en el Perú se va a crear el Real Convictorio de San Carlos. Y en el Perú se van a empezar a enseñar las ideas de los filósofos ilustrados. ¿Por qué se enseñan la idea de los filósofos ilustrados que cuestionan el antiguo régimen y que en parte cuestionan la autoridad de los reyes? Porque hay reyes que son déspotas ilustrados como Carlos III. No sé si, bueno, me dejé entender, pero por ahí va la idea. Espero que le hayan entendido. La próxima clase en Historia del Perú, cuando lleven mañana, ahí van a entender mejor esto. Entonces dicen, los déspotas ilustrados promovían el progreso social, pero bajo el control todo de la monarquía. Su autoridad no es cuestionable. La autoridad de los reyes seguirá siendo la máxima autoridad. Se implementaron reformas, pero repito, todo bajo el control de la monarquía. Entonces, si el pueblo se rebela contra ellos, se les reprime y se sofocan las rebeliones, porque ellos tienen la última palabra. Los reyes no dejan de tener el poder absolutista y despótico. Repito otra vez, disculpen que parezco disco rayado, pero para que se entienda. Por eso, déspotas ilustrados. Van a reorganizar la burocracia, van a hacer una burocracia. ¿Recuerdan el burócrata? Kratos, poder, buros, es oficina. El poder el funcionario del Estado, el que trabaja para el Estado, tiene que estar ahí porque es el mejor. Por eso dice reorganización de la burocracia. El burócrata tiene que ser un burócrata, un funcionario del Estado competente, profesional. Entonces acá también se instaura la idea de meritocracia. Y eso también tiene que ver con las reformas borbónicas. Recuerden, todo esto que estoy diciendo ahora se aplica en el Perú con las reformas borbónicas. En el Perú habían criollos que tenían los principales cargos políticos, pero no porque eran los mejores, porque compraban sus cargos y porque se los daban a sus familiares. Por eso los españoles van a hacer reformas para cambiar todo eso. Porque hay esta idea de la meritocracia, de que el burócrata tiene que ser el más competente, el mejor profesional. Aplicación del libre comercio, bueno, eso no lo que les dije, la economía de mercado en Smith, abolición de la servidumbre, en algunos casos se van a abolir eh, cuestiones que perjudican a los siervos, a los campesinos, y algunos de estos reyes van a promover la tolerancia religiosa y el regalismo sobre todo, ¿no? Recuerden también la idea de regalismo, ya lo dije, lo repito, la idea del regalismo es la idea que el rey y el poder del rey está por encima de cualquier otra autoridad, inclusive la del papa. Los jesuitas en el Perú, que es una orden religiosa católica, no aceptan el regalismo. Por eso es que de España, Carlos III los expulsa de España. Esto también le van a enseñar en
historia del Perú. Y no solo los expulsan de España, los expulsan de Francia y de Portugal, a los jesuitas. Repito, esto después lo entenderán. Federico de Prusia, ¿no? Hoy Alemania, Catalina tiene una historia muy particular. Catalina era esposa de Pedro III, zar de Rusia, pero ella se convierte en la zarina, o sea, en la reina de Rusia, ¿no? Y va a estar muy influenciada por las ideas ilustradas, porque ella en realidad no es rusa, ella es alemana, pero sus profesores eran franceses. Por eso va a estar muy influenciado por los pensamientos franceses de la ilustración. Mm. Bueno, me gustaría contar algunas más cosas de Catalina, pero bueno, por el tiempo lo siento. María Teresa de Austria, otra déspota ilustrada. Ahora sí, ya. Chicos y chicas, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué razones tuvo Carlos III para dividir uno de los virreinatos más grandes, o sea, el nuestro? Es porque era un muy grande, justamente por eso. Y al ser muy grande, estaba muy poco vigilado, cuestionado, fiscalizado. Entonces, mejor dividimos el virreinato del Perú en tres. Aparece Nueva Granada, el Río de la Plata, el Perú se reduce y enviamos más virreyes, ahora en cada nuevo virreinato. Me dejo entender, era para controlar mejor el virreinato. No, Nueva España, Nueva España está en México, ¿no? Nueva España está en México. No es, ¿verdad? Buena pregunta, buena pregunta. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Nueva España también se redujo? Oye, no, nunca me he preguntado eso, me agarraste. Pero yo imagino que sí, ¿no? O en todo caso, se habrán creado nuevas jurisdicciones, nuevas audiencias, quizás, no lo sé. De verdad, me agarraste, Matías. Buena pregunta. Terminando esta clase, voy a investigar sobre eso. Pero imagino que en España también habrá aparecido nuevos virreinatos, me imagino, no sé. Pero en el Perú sí aparecieron más virreinatos, comandías generales, nuevas audiencias, se reemplazan los corregimientos. Repito, esto lo van a ver en la próxima, mañana. Ahora sí. Regresemos a nuestra clase, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿La española no era de menor importancia? No. ¿Cómo en la española no era de la menor importancia? No entiendo. Ya, bueno, pasemos. Estas ideas ilustradas de los filósofos de ilustración se van a hacer realidad por primera vez, se van a materializar en nuevas leyes, en nuevas constituciones, no en Francia. Paradójicamente, estas ideas que se desarrollan en Francia, en Europa, perdón, en Francia, Alemania, Inglaterra, se van a aplicar por primera vez, se van a hacer realidad por primera vez, se van a materializar por primera vez en Estados Unidos. Bueno, que en realidad en ese entonces, estoy hablando del siglo XVIII, no se llamaba Estados Unidos, eran 13 colonias que eran dependientes de la monarquía inglesa. ¿Mm? Habían 13 colonias, miren, la independencia y las 13 colonias. La primera colonia fue Virginia, ¿no? 1608 se inicia la llegada de muchos ingleses que, estoy hablando de los inicios, de la formación de las 13 colonias, que pertenecían a varias minorías religiosas. ¿Recuerdan la reforma anglicana de Enrique VIII? Enrique VIII crea la iglesia anglicana, ¿no es cierto? Y bueno, pero en Inglaterra aparecen varias iglesias protestantes, no anglicanas. Por ejemplo, hay puritanos, que tienen más influencia de las ideas de Juan Calvino, hay ansitas, y estas minorías empiezan a ser perseguidas por los anglicanos y por algunos católicos. Entonces, muchos de estos viajan a Estados Unidos, a lo que hoy es Estados Unidos. En ese entonces, bueno, era Norteamérica, ¿no? Y ahí van a empezar a fundar ciudades, y así empieza la colonización de esta zona de América, bajo el dominio de la monarquía inglesa. Dice que la costa atlántica fue colonizada por los ingleses, contaban también con autonomía religiosa, practicando libremente creencias, ¿ya? Eso que se llama el self-government, ¿no? El autogobierno, el yo me gobierno. Bueno, sí, estas colonias tenían bastante autonomía en realidad, a diferencia de nuestras colonias, las hispanoamericanas gobernadas por virreyes, acá no. Pero lo que sí tenían que hacer ellos sí o sí era aceptar, obviamente, la autoridad del rey, las leyes inglesas y pagar impuestos. Eso era lo que más les importaba a los ingleses. Pero acá había mucho más autogobierno que en el caso peruano. Por eso es que la democracia va a anclar mejor en Estados Unidos que en Hispanoamérica. Porque nosotros no estábamos acostumbrados al autogobierno, sino algo, a la dependencia de un virrey.
En el siglo XVIII las colonias se encontraban en una fase de prosperidad económica, madurez política, lo cual se vio afectada cuando se dio la guerra de los 7 años. Ya, empecemos aquí. Entonces, desde el siglo XVII, 1608, empiezan a hallar las primeras colonias aquí en Norteamérica, hasta 1756, ¿ok? Se formaron en total 13 colonias, ¿no? Acá están las 13 colonias: Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Maryland, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en 1756, ¿no? Ya están las 13 colonias. Hay una guerra entre Inglaterra y Francia. Se llama la Guerra de los 7 años. ¿Qué país está al norte de Estados Unidos? Los leo, por favor, escriban. ¿Qué país está al norte de Estados Unidos? Hoy, 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 hoy. Canadá, muy bien. Canadá había sido colonizada, muy bien, Fernando, muy bien, Adrián, por los franceses, muy bien, Matías, por los franceses. Canadá era francesa, digamos. Y Estados Unidos le quiere arrebatar algunas de estas colonias francesas, a los franceses, obviamente, ¿no? Y por eso se inicia la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años es por territorios canadienses. Muchos colonos, obviamente, de las 13 colonias, se enrolan a luchar. No, no solo se enrolan, sino que son obligados a luchar por la corona inglesa, ¿no? Al ejército inglés se le llamaban los casacas rojas. ¿Ven aquí cómo tienen atuendo de color rojo? Entonces muchos colonos que viven aquí en las 13 colonias luchan junto al ejército inglés contra los franceses en Canadá. ¿Mm? Ya. Inglaterra dice acá, por esta guerra tuvo que incrementar los impuestos sobre sus colonias. Yo a ustedes varias veces les he hablado de la famosa, bueno, siempre uso esa frase porque hay que entender la guerra, ¿no? Yo siempre les puse el ejemplo de Napoleón. Recuerden que Napoleón siempre decía que para una guerra hacían falta tres cosas, ¿no? ¿Cuáles eran esas tres cosas fundamentales para llevar una guerra? Yo siempre les he hablado de Napoleón y su frase sobre las guerras. Dinero, muy bien. Dinero, dinero y dinero, ¿no? Dinero, dinero y dinero. Una guerra es plata, armamento, logística, es mucha plata. Napoleón decía, hay tres cosas fundamentales para ganar una guerra. Se necesitan tres cosas fundamentales para ganar una guerra: dinero, dinero y dinero. Toda guerra es plata, es dinero, ¿ok? Entonces, em, ¿cómo hacen la corona inglesa qué decide la corona inglesa, mejor dicho, para tener más recursos, para seguir enfrentando a los franceses y quitarles parte de Canadá? Bueno, más impuestos para los colonos. Ahora ustedes pagan más impuestos, ¿ok? Siempre bueno, las colonias pagan pato, digamos, ¿no? También lo mismo va a pasar en el Perú, ¿ah? Porque las reformas borbónicas de la próxima clase también van a suponer más impuestos para los colonos de aquí, del Perú y de Hispanoamérica. Entonces ahora, más impuestos. ¿Qué pasa si mañana Dina Boluarte dice el IGB es 18%, ¿no? Ahora es 24%? Así es, así es, así es, todo es dinero. Muy bien, Matías. ¿Qué pasaría si mañana Dina Boluarte, que la queremos tanto, Dina Boluarte, estoy siendo sarcástico por si acaso, diría el IGB pasa del 18 al 22%, al 24%? ¿Qué pasaría con el valor de los productos, de las cosas que compramos? De mi billetera, del papel higiénico, de mi celular, de mi lápiz, de mis libros. ¿Qué pasaría con todo? Claro, subiría de precio. Muy bien, Luis. Muy bien, se elevarían. Y cuando chocas con el bolsillo de la gente, ya ahí sí la gente se achora, ¿no? Ya ahí sí, ya, no, ya la plata es plata. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿No es cierto? Entonces, em, los colonos estadounidenses se indignan, digamos, ¿no? Se hartan de esto. Miren, estamos luchando por la corona. Estamos muriendo por ellos para que se queden con Canadá. Y ahora encima que estamos luchando por la corona, tenemos que pagar más impuestos. Ahora,
Encima, ahora nos buscamos en causas, a causas políticas. Ni siquiera tenemos dónde quejarnos, porque no tenemos representación parlamentaria. Yo les dije que era una monarquía parlamentarista, ¿no? ¿Quién gobierna en una monarquía parlamentarista? ¿Quién tiene el poder de verdad en una monarquía parlamentarista? Por favor, escriban en el chat. ¿Quién corta el jamón en una monarquía parlamentarista? ¿El rey o el parlamento? Ah, espere, mensajes nuevos. ¿Quién tiene el poder real en una monarquía parlamentarista? Muy bien, el primer ministro, pero que es elegido por el parlamento. ¿Me dejo entender? En realidad, el poder del primer ministro viene del parlamento. ¿Y quiénes eligieron a los parlamentaristas? La gente, los ciudadanos. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Adrián tiene level. El primer ministro dice, claro, muy bien, muy bien. Pero en general, el parlamento es quien elige al primer ministro, ¿no? Muy bien, Adrián, te felicito. Es tu segunda estrellita del día. Ya, muy bien. No, Inglaterra, yo les dije hace ratito, en el siglo XVII se había convertido en una monarquía parlamentarista. Entonces, hay un parlamento inglés y estos colonos no tienen representación en ese parlamento inglés. Ojo, bueno, ya. En la clase de mañana también van a hablar sobre eso, por si acaso. Todo esto que está pasando en Inglaterra, parecido a pasar al Perú, en el proceso de nuestra independencia se parece en muchas cosas a estos. Económicas, causas económicas, aumento de impuestos, lo que ya les dije, ¿no? El impuesto al azúcar, aumento de impuestos en general. Restricciones comerciales a las colonias. Encima no van a poder comercializar con sus vecinos las otras colonias. ¿Mm? Ideológicas, esto es importante. El ser humano es un ser, un animal de ideas. Nosotros pensamos, todo el día estamos, bueno, los que piensan, ¿no? Algunos eh, son como, bueno, ya mejor no quiero usar otra palabra un poco ofensiva, pero las personas generalmente tienen ideas, tienen pensamientos. Entonces, estos colonos han leído a Voltaire, han leído a Rousseau, han leído a Montesquieu, han leído a Kant, han leído a Locke. Entonces están muy influenciados por las ideas liberales, que cuestionan el antiguo régimen, que cuestionan el poder absoluto de los reyes, que cuestionan los privilegios de la nobleza, que cuestionan los privilegios de la iglesia, ¿no es cierto? Ya, estoy hablando de las causas, ¿ah? Estas son las causas que van a generar la independencia de Estados Unidos, que van a explicar el por qué los colonos decidieron independizarse de Inglaterra y crear Estados Unidos de América. Otras causas sociales, ¿no? Abuso sobre la población, la masacre de Boston. Acá está, este es un cuadro, un grabado de la famosa masacre de Boston. Esto fue como el inicio, el detonante, lo que gatilló el proceso de la independencia. Una independencia, hablar de independencias, de la independencia de Estados Unidos, la independencia del Perú, la independencia de Argentina, la independencia de Chile, es hablar de guerras. ¿Las independencias son guerras o no? ¿Sí o no? Pongan sí o no. ¿Las independencias son guerras? Muy bien, Adrián. No he dicho que tu respuesta está bien, he dicho que muy bien por responder. ¿Alguien más, por favor? ¿Las independencias son guerras o no? ¿Sí o no? Vamos, chicos, vamos, vamos, si pueden, ustedes pueden. No sigo si no responden. Muy bien, sí, 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 son guerras, son guerras. O tú le dices a tu metrópoli, oye, ya gobernaste mucho tiempo mi país, ya te pago muchos impuestos, me toca a mí, ¿no? Ya, regresa a tu país, por favor, ahora yo mismo me voy a gobernar. No, es una guerra con sangre y fuego. Las independencias se consiguen a sangre y fuego. Ah, bueno, sí, pero estoy hablando de este siglo. Gandhi. Adrián ya. Adrián, ¿cuántos ya? ¿Dos, tres y Ah, mentira. Claro, el caso de la India, pero ojo, ojo que es un proceso distinto, porque estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Ya hizo otra cosa ya. Sí, la India, digamos que es un caso muy peculiar, pero en general las independencias se consiguen. Sí, por eso, pero todo eso no, es un proceso muy distinto el de Canadá. Eso tiene que ver con la Commonwealth, ya es otra lógica. Pero en el siglo XIX en particular, todas nuestras independencias de Inglaterra y de Hispanoamérica se consiguen por medio de guerras. ¿Ok? El siglo XX es otra cosa, chicos. El siglo XX son las guerras mundiales.
Es la masacre de 80 millones de personas. Y es otra cosa, estoy hablando del siglo XIX, ¿ok? Siglo XVIII y siglo XIX. Bueno, entonces el siglo XX es la era atómica, el miedo a autodestrucción, y esa es otra cosa el siglo XX. En el siglo XIX las guerras se consiguen con sangre y fuego, ¿ok? Con guerras. Bueno, em, entonces inicia la guerra, ¿no? Esta masacre de sangrienta inicia la guerra. Am, Se cree que el hecho inicial, en realidad, la primera manifestación ya de rechazo hacia la corona inglesa es el famoso Montín del Té. ¿Ok? Acá dice, el 16 de diciembre, un grupo de colonos disfrazados de indios asaltó un barco de la Compañía Británica de Indias Orientales y arrojó gran cantidad de cargamento de té al mar, ¿no es cierto? En protesta por los elevados impuestos a dichos productos importados. Este suceso se considera el origen de la Revolución Norteamericana. Otra palabra clave para entender las independencias son revoluciones. Por eso se llama Revolución de las Independencias. Por eso se habla de Revolución de la Independencia del Perú, Revolución de la Independencia norteamericana. Son revoluciones, son guerras, son revoluciones. Ya. Donde los colonos se van a empezar los representantes de las 13 colonias se van a empezar a reunir en congresos. Por ejemplo, el famoso Congreso de Filadelfia, una ciudad, una colonia, ¿no? En el primer Congreso de Filadelfia van a decidir, por ejemplo, romper vínculos comerciales con Inglaterra. Chicos, un segundo, están tocando mi puerta. Un segundo. Disculpen, era un amiguito de mi sobrino. Ya, bueno, continuamos. En Filadelfia entonces se reúnen los representantes de los colonos y deciden, en primer lugar, en el primer Congreso de Filadelfia, romper los vínculos comerciales con Inglaterra. En el segundo Congreso de Filadelfia ya le declaran abiertamente la guerra a, a Inglaterra. Perdón, al presidente, tío, no, no, mi sobrinito era, Eh, al, al, al rey de Inglaterra, al rey, porque recuerden, Inglaterra es una monarquía parlamentarista, igual todavía tiene un rey, ¿no? Que es George III, Jorge III. ¿Ok? Entonces le declaran la guerra a la monarquía a Jorge III y se nombra a George Washington como jefe del ejército continental. Ojo, los colonos son milicianos, son milicia. ¿Qué es una milicia? Si mañana, no sé, imagínense que estamos en esa época, yo apoyo la independencia. Entonces agarro mi arma, porque en esa época todos están armados, ¿no? Y salgo a luchar. Soy un soldado profesional, he sido formado militarmente, no. Yo soy milicia, soy un ejército, y voy a ser parte de un ejército que no es profesional, ¿ok? Los estadounidenses, claro, un civil que decía tomar las armas y enfrentarse, bueno, al gobierno monárquico inglés en este caso, ¿no? Entonces, ¿han visto El Patriota, la película El Patriota con Mel Gibson? Ahí se ve todo esto, ahí se ve todo esto, ¿no? No, no, es que el guerrillero, bueno, ya algo así, ¿no? Ojo, por si acaso, no hay que confundir los términos, ¿ah? El término guerrilla, pero sí era una suerte de guerrilla, sí era una suerte de guerrilla. Si han visto la película El Patriota, ahí está más o menos bien claro esto, con Mel Gibson, ya. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson, los hermanos Adams y Benjamin Franklin van a redactar el documento, el primer borrador de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, ¿ok? Que será proclamada el 4 de julio de 1776.
Ya. Ahora, esto es una proclamación formal, así como San Martín cuando proclamó la independencia de Lima el 28 de julio de 1821, pero el virrey La Serna todavía va a seguir en el Cusco y en toda la Sierra Sur, controlando toda la Sierra Sur. Entonces, esta declaración del 4 de julio es una declaración formal o simbólica, como la que hizo San Martín en Lima en el 28 de julio de 1821, porque la independencia es una guerra, le dije, y tu país realmente, o Estados Unidos realmente se vuelve independiente después de derrotar militarmente al ejército de los casacas rojas, al ejército de la monarquía inglesa o de la monarquía constitucional inglesa. Y esa batalla definitiva es Yorktown en 1781, triunfo final de los colonos, con apoyo de quién? De los franceses. Francia va a apoyar la independencia de Estados Unidos. Se la tenía jurada Inglaterra, ¿no es cierto? Que le había quitado Canadá en la Guerra de los Siete Años. Bueno, ahora los franceses van a apoyar la independencia de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que después estos colonos se vuelvan sus aliados comerciales. Todo ahí tiene una lógica, no hay un porqué, no, nada es gratuito. ¿Mm? ¿Me dejo entender? Ahora, Inglaterra reconocerá la independencia de Estados Unidos, ¿no? En el Tratado de Versalles o de París de 1783. Y así las 13 colonias pasan a ser los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Den manito para arriba si sí o manito para abajo si no, por favor, para seguir con la clase. Ya, muy bien, muy bien. Ya acá Marjorie, mía, Marjorie, ¿no? Ya. Lo mismo que, mira, volviendo con la analogía para pasar a hablar ya de la Revolución Francesa, ¿ya? Cuando San Martín proclama la independencia es el 28 de julio de 1821, pero realmente el Perú es independiente después de Ayacucho. Ayacucho es 1824. Ahí se derrota militarmente a los españoles en Ayacucho. ¿Mm? Y ahí realmente es la independencia del Perú, en Ayacucho, en diciembre de 1824. Y este año se cumplen los 200 años de la batalla de Ayacucho. La Revolución Francesa es un proceso. Ojo, miren, la Revolución Francesa es después de la independencia de Estados Unidos. La Revolución Francesa se inicia en 1789 y dura hasta 1815. Son varios años, más de 20 años, ¿no? O no, menos, ¿no? O más. Ustedes saben más aritmética que yo. 89, 99. Sí, 26 años. ¿Estoy bien o me estoy equivocando? 26 años. Es un proceso muy, gracias mía, más rápida que yo en matemáticas. Muy bien, muy bien. Dura muchos años, 26 años. Entonces tienes un proceso de marchas, contramarchas, idas, venidas, avances, retrocesos. Pasan muchas cosas en esos 26 años. Vamos a leer lo que dice acá. Y es un proceso dirigido por la burguesía. Otra vez la burguesía. La burguesía promueve la ilustración. La burguesía es el grupo social que promoverá la Revolución Francesa. La burguesía estadounidense también promueve la independencia de Estados Unidos, por si acaso, o de las 13 colonias. La burguesía está detrás de todo. Desde el humanismo y el renacimiento, la burguesía es una clase social que cada vez se hace más poderosa. La conquista de América, les dije, hizo también mucho más poderosa a la burguesía. Entonces, la burguesía francesa le pone fin a Francia, en Francia, perdón, en Francia, al antiguo régimen, porque le corta la cabeza a sus reyes, a Luis XVI y a María Antonieta y provocará, dice acá, un cambio profundo en las estructuras políticas, económicas, sociales francesas a finales o a fines de este siglo, que es el siglo XVIII. ¿Ok? Acá hay una caricatura, ¿no? Este señor que está aquí, este viejito, representa al tercer estado. Al tercer estado también se le conoce como el pueblo llano. Un ratito quiero ver si hay algo más. Ya. El tercer estado son las mayorías en Francia. ¿Quiénes conforman el tercer estado? Así, en Francia, la sociedad se divide en tres estados, ¿ok? El tercer estado, ¿quiénes son el tercer estado? El tercer estado son los campesinos, son los artesanos, son los obreros y es la burguesía también. Profe, no dice que la burguesía tiene plata. Sí, pero en esa época la plata no es todo. Los que tienen el poder político, por ejemplo, no son los burgueses. Los burgueses pueden tener plata, o sea, poder económico, pero el poder político, el poder de los gobernantes, las autoridades, es de la nobleza. La nobleza, ven acá, es el primer estado.
los aristócratas, los duques, los condes, los marqueses, esa nobleza feudal todavía tiene poder en Francia y en otros países de Europa. El clero, la Iglesia Católica, también tiene poder y tiene muchos privilegios. Por ejemplo, ellos están exonerados de muchos impuestos. La plata que recauda el Estado francés viene básicamente del tercer estado. La principal recaudación de impuestos recae sobre el tercer estado. Repito, burgueses, obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la burguesía, que es parte del tercer estado, promueve la Revolución Francesa. Causas hasta hoy. Ah, sí, sí, bueno, qué ilógico. Bueno, pero así era en esas épocas. Causas. Claro, hoy lo vemos ilógico porque, aunque el mundo de hoy también está lleno de privilegios y de desigualdades, ¿ok? Los que más han avanzado en cerrar las brechas desiguales son los europeos, ¿no? Porque son países ricos, porque se industrializaron. Pero en los países latinoamericanos todavía somos muy desiguales, ¿ah? Muy desiguales. Claro, hoy todos pagamos impuestos en teoría, pero igual hay pocos que acumulan mucha plata y muchas riquezas y muchos que no. Bueno, ya, dejo el presente y regreso a la Revolución Francesa. Causas económicas. La corona francesa, acá están los reyes, Luis XVI y su esposa María Antonieta, que era Habsburgo, era austriaca. Se casaron muy jovencitos, obviamente ustedes saben que los matrimonios están arreglados, ¿no? Era muy bella, muy bonita, pero era muy despilfarradora. Le llamaban Madame Déficit a María Antonieta. Suponía muchos gastos para la corona, fiestas, banquetes. Bueno, quizás también se ha exagerado un poco sobre ella, sobre su figura, ¿ya? Pero bueno, hay una película sobre ella en Netflix que se llama así, María Antonieta, por si acaso. Gastos y derrotas A ver, a ver, a ver, a ver. Dicen que comía... Eh, no, no, oye, ahorita voy a contar sobre eso, ya un ratito, un ratito. Ahorita voy a contar esa anécdota de María Antonieta y sus supuestos pasteles. Causas económicas. Gastos y derrotas por conflictos bélicos. La guerra de los 7 años, ¿no lo perdieron los franceses contra los ingleses? Sí. ¿No apoyaron la independencia de Estados Unidos? Sí. ¿Y qué es una guerra? Plata, 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 dinero, dinero, dinero. O sea, hay muchos gastos. ¿Y quiénes pagan pato cuando el Estado necesita más plata? La gente. ¿Por qué? Porque hay un aumento de impuestos, ¿no es cierto? ¿Y eso qué genera? Descontentos. Pero también, además de las guerras, hay mucho derroche fiscal o mucho derroche de plata por el despilfarro de la corte de Versalles. Versalles es el palacio más lujoso de en Europa. No hay un palacio más lujoso que Versalles en toda Europa. Fue mandado a construir por Luis XIV, abuelo de Luis XVI, el rey de Francia en este entonces. Ahí no hay pobreza, ahí no hay crisis económica, allá no hay... Es el mundo perfecto. Ahora, un segundo. Ya, cerré mi puerta. Ahora, em, ahí está la frase que su compañero ha comentado, ¿no? Dicen que cuando la gente, el pueblo enardecido va hacia Versalles, después, ya cuando las cosas se ponen un poco peligrosas para los reyes, ¿no? El pueblo sale a las calles. Dicen que a María Antonieta, uno de sus subalternos, ¿no? Le dice, señora, viene la gente a Versalles. Está enardecida la gente, está colérica, iracunda, llena de ira, volcánica. Y María Antonieta le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿Qué ha pasado? Este súbdito suyo le dice, no tienen pan. Eh, bueno, bacán. Uy, tú, sí, Adrián, ya eres un historiador, pero un historiador autodidacta, no sé, ya pronto quizás quieres estudiar historia, qué bacán. Bueno, entonces, algunos dicen que en realidad ella nunca dijo eso, ¿ya? Pero igual sirve como ejemplo. Yo creo que para estos fines sirve como ejemplo. Entonces, este, ¿por qué? Porque no tienen pan, se están muriendo de hambre, no tienen que comer, por eso la gente está enfurecida. Y María Antonieta le habría dicho a este subido suyo,
Pues si no tienen pan, entonces hay que darles pasteles. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo entienden esto de que si no tienen pan, pues hay que darles pasteles? ¿Alguien puede activar su micrófono? No, no es ironía. No es ironía. Pero muy bien, Mía. Lo has pensado y es válido, está muy bien. Pero no es ironía. O sea, no es el sentido con el que generalmente se interpreta esto de les pasteles. Denles pasteles. Es que María Antonieta vive en una realidad en su burbujita que es Versalles. O sea, para ella si no hay si tiene ganas de comer pan y no hay pan, come pasteles. Y si un día no tiene ganas de comer pasteles, come pan. O sea, da lo mismo para ella, un pan y un pastel. Ella quiere em, ella come lo que quiere. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que refleja su frase es la burbujita que era Versalles. Era un palacio aislado de la realidad por fuera de ese palacio. Claro, 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 ella no sale de Versalles, ella no sabe de pobreza ni que la gente no tiene que comer. Nunca ha sabido de esas cosas. Entonces, bueno, entonces hay mucho despilfarro económico en Versalles, hay una crisis económica, el absolutismo o la autoridad absoluta de los reyes ya empezaba a ser cuestionado por los pensadores de la Ilustración, como dice acá. Encima hay una crisis del trigo un año antes de la Revolución Francesa, o sea, no hay pan, por eso la gente sale, se muere de hambre, digamos, ¿no? Y encima es una sociedad muy desigual, dividida en estamentos o estados, como se llama en Francia. Esto de los tres estados que ya lo mencioné, ¿ya? Chicos, hasta aquí todo está claro, ¿no? Claro, claro, muy bien, Matías, muy bien, muy bien. Así es. Bueno, entonces, estas son las causas, ¿no? Este es el porqué de la Revolución Francesa. Este señor de acá se llama Jacques Necker, es el ministro de Hacienda de Luis, o sea, el ministro de Economía. Y le propone a Luis que convoque a los estados generales. Los estados generales era cuando se reunían los representantes de los tres estados. Acá están bien, los estados generales. Em, o sea, los representantes del clero, los representantes de la nobleza y los representantes del tercer estado. ¿Por qué? Porque él dice, ¿sabes qué, Luis? Hay una crisis económica, no hay plata, hemos gastado mucho, en Versalles se gasta mucho, las guerras. Tienes que hacer una reforma tributaria, tienes que hacer que el primer y segundo estado también paguen impuestos, porque necesitamos más dinero. Entonces, Luis XVI acepta eso y convoca a los estados generales. Y llegan a Versalles o cerca de Versalles los representantes de los tres estados, como en una asamblea general. El objetivo de los estados generales, dice acá, es hacer una reforma tributaria, que el primer y el segundo estado también paguen impuestos. Pero había un problema, el problema del voto o el problema en la votación, como dice aquí. ¿Qué, ¿Cuál es ese problema? Generalmente, como son tres estados o tres estamentos, se votaba por estado o estamento. O sea, el primer estado era un voto, el segundo estado era otro voto y el tercer estado era otro voto. Si Necker o lo que le propone o lo que está proponiendo la corona es que todos paguen impuesto ahora, ¿cómo iba a votar el primer y el segundo estado? ¿En contra o no? Porque no quieren pagar más impuestos. Entonces, siempre el clero y la nobleza jugaban en pared. Por lo tanto, siempre el primer y el segundo estado o la decisión de estos dos estados se iba a imponer por sobre la decisión del tercer estado. Siempre iba a quedar dos contra uno. Lo que propone los representantes del tercer estado es que el voto sea individual. ¿Por qué? Porque habían 300 representantes del primer estado, 300 representantes del segundo estado y 600 representantes del tercer estado. En todo caso, ahí la cosa sí se equipararía si fuera el voto individual y no por estamento o estado. Como los burgueses tienen plata, le pueden comprar los votos a miembros del primer y el segundo estado, al clero o a los nobles. Y surge el problema de la votación, justamente. O sea, o se vota individualmente o se vota por estado o por estamento.
Como no se acepta el voto individual, los representantes del tercer estado deciden autoconvocarse. No aceptan. Así es, así es, así es, Adriana, así es, así es, así es. Muy bien, Adriana, excelente. Entonces, los representantes del tercer estado no aceptan esta decisión y deciden autoconvocarse en una asamblea solo de representantes del tercer estado, que ellos llaman Asamblea Nacional. ¿Por qué Asamblea Nacional? Porque ellos dicen representar a la verdadera nación francesa. La nación francesa está compuesta no solo por nobles y el clero. Las mayorías somos los obreros, los artesanos, los campesinos, la pequeña burguesía, la media burguesía, la gran burguesía. Nosotros somos la nación. Por eso, a esta reunión o a esta asamblea autoconvocada por ellos mismos, ellos le llaman Asamblea Nacional. Y ahí juran algo. Juran no separarse hasta darle a Francia una nueva constitución, un nuevo marco legal en base a las ideas de los filósofos de la Ilustración. ¿Dónde hacen ese juramento? En el Salón del Juego de la Pelota. ¿Qué era el Salón del Juego de la Pelota? Era un lugar donde el rey jugaba algo así como tenis, ¿ok? Por eso se llama juramento en el Salón del Juego de la Pelota. Y ahí acordarán no separarse hasta darle a Francia un nuevo marco legal, nuevas leyes, una nueva constitución. El rey entiende que este movimiento cada vez es masivo, es importante. Entonces decide unirse al tercer estado, a llegar a un acuerdo. Ya, por favor, no, no, este, vayamos juntos, avancemos juntos, creamos, ya está bien, quieren crear una constitución para Francia, una nueva constitución, ya hagámoslo juntos. Y se vuelve a reunir una nueva asamblea, que ahora se va a llamar constituyente, porque la idea es que ahora todos juntos elaboren una nueva constitución para Francia, ¿no? Entonces, se eligen representantes del primer estado, el tercer estado, del segundo estado. Y finalmente se promulgará la constitución de 1791, que va a fijar o que va a establecer, eso no dice acá, pero debería decirlo, que Francia, según la Constitución de 1791, Francia pasa a convertirse en una monarquía constitucional. En una monarquía constitucional. Eso establece la Constitución de 1791. Ahora, todo ese tiempo, el tiempo que duró la Asamblea Constituyente, que es de 1789 a 1791, igual la gente está furiosa porque no se le solucionan sus problemas económicos. Sigue habiendo desabastecimiento de producción. Hay una crisis interna económica en Francia. Por eso es que se tomará la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Esta prisión política que estaba aquí, que era también un rezago feudal. O sea, también simbolizaba el pasado, el antiguo régimen en la época de los señores feudales. Pero en este contexto de la Revolución Francesa era una prisión política. Voltaire fue muchas veces a la Bastilla por escribir en contra de los reyes y los nobles. Además porque ahí era una zona, era un cuartel militar. Entonces el pueblo, la gente y sobre todo estos señores, los sans-culottes, que son las masas más radicales, van a tomar armas de ahí, ¿no es cierto? Van a militarizarse, digamos. Bueno, otro hecho que se produce en el contexto de la Asamblea Constituyente es que se escribirá un documento que se llama la Declaración de los Derechos y el Hombre del Ciudadano. El ciudadano, el francés, a partir de ese documento, que luego será parte de la Constitución de 1791, deja de ser un súbdito del rey y pasa a ser un ciudadano con derechos. Así como lo eres tú, ¿no es cierto? Inclusive hoy tu viejo ni te puede pegar porque vas a la comisaría y lo denuncias. Todos somos sujetos de derechos hasta el día de hoy. ¿Cuándo nace esta idea de ciudadano con derechos? Bueno, con la Revolución Francesa. ¿Ok? Y ojo, a diferencia del ciudadano griego de la antigüedad, esto incluye a todos. Todos son ciudadanos, todos son iguales ante la ley, todos tienen derechos. Eso es lo que establece en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Entonces, aquí aparece el concepto o reaparece el concepto de ciudadanía. Y ojo, esto también será más adelante la base de la Declaración de los Derechos Humanos, creados después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Ah, sí, sí, obviamente. Ese Adrián, oye, Adrián, tú sabes más que yo, compadre.
Muy bien, Adrián, muy bien. Sí, obviamente, obviamente, todavía, no, no, sí, tienes razón. Obviamente excluye a los esclavos también, no solo a las mujeres, se excluye a los esclavos. Los esclavos, según eso, no son parte de ese concepto de ciudadanía. Eso se irá ganando progresivamente con los años posteriores, ¿no? Siglo XIX, y el mundo irá avanzando en el tema de los derechos. Hoy hasta mi perrito tiene derechos. ¿Me dejo entender? Eso es progresivo, pero digamos que no, mi perro, yo ahorita lo pateo y me vienen todos los vecinos y me denuncian. Porque sí, el mundo ha ido ganando en derechos, pero este es el inicio, digamos, de querer transformar y hacer un mundo mejor. Los cambios igual son progresivos, estimado Adrián, porque lo mismo con San Martín. San Martín no puede abolir la esclavitud definitivamente, porque los esclavos son la base, la mano de obra en las haciendas de la costa y hacer eso perjudicaría económicamente al país, digamos. Entonces, hay cambios que van a tener que ser progresivos, pero la idea seminal está aquí, con la Revolución Francesa. ¿Me dejo entender, chicos y chicas? Ya. Ya. Luego dice acá la abolición de los derechos feudales, ¿no? Adiós privilegios de los nobles, de los aristócratas, de los nobles, ¿no es cierto? Constitución civil del clero. Esto quiere decir que la Iglesia Católica pasa a ser una institución civil más, ya no tiene privilegios, pasa a ser una institución civil más con derechos como cualquier otro ciudadano, ¿ok? Por eso estos cambios que se están produciendo mientras se está redactando la Constitución, por esa Asamblea Constituyente, son importantes, son hitos importantes en el proceso de la Revolución Francesa, y aquí, repito, están haciendo el mundo moderno. Repito, todos estos derechos nuevos, la idea de ciudadanos, se están basando en las ideas de los filósofos de la Ilustración, pero aquí se están volviendo en documentos, en derechos, en normas, en leyes, en constituciones. ¿Me dejo entender? Ya. Chicos, necesito su validación, porque si no, no sé si me están entendiendo o no. Necesito que pongan manito, manito. De hecho, ya mira, se han ido 5, ya de 60 bajaron a 55. Ahora, de esos 55, no sé cuántos estarán escuchándome, de ¿verdad? Aunque sea uno o dos, no importa. Ya, Asamblea Legislativa. Ah, sí, bueno, bueno, ya. Ah, bacán, bacán. Charit, Charit. Ese nombre bacán, ¿ah? Charit. Asamblea Legislativa. Eh, ya. Entonces, Francia pasa a ser una monarquía constitucional. O sea, tiene un parlamento, como en Inglaterra. El rey ahora, Luis, reina, pero no gobierna. Gobierna el parlamento y los ministros y el primer ministro, como dijo su compañero. ¿Ok? Como es un parlamento y se tiene que elegir a los parlamentaristas, a los congresistas, como le llamamos en el Perú, a nuestro parlamento le llamamos Congreso, tienen que haber partidos políticos. Entonces aparecen los clubes políticos o partidos políticos. Partidos políticos más importantes de este entonces. ¿No está acá? Oye, le han quitado eso. Bueno, ya. Por ejemplo, apunten, por favor, los fuldenses, fuldenses. Otro partido político, club político, los girondinos o girondinos. Y este partido o club político es importante, los jacobinos. Esos fueron los más radicales de todo. ¿Ok? Los jacobinos, los jacobinos. Girondinos, fuldenses, jacobinos. Voy a escribirlo en el chat, si no hay. Muy bien, Adrián, muy bien, gracias, gracias, muy bien, muy bien. Gracias, me estás ayudando. Esos son algunos de los clubes o partidos políticos que nacen en este contexto, porque ellos tienen que postular para que los ciudadanos los elijan y puedan convertirse en sus representantes. De hecho, aquí nace lo que hoy se llama democracia representativa. ¿M? Que es diferente a la democracia ateniense, que era directa. Los mismos ciudadanos iban al ágora, debatían. Acá no. Acá tienen que elegir a sus representantes políticos, como lo hacemos hasta el día de hoy. Bueno, entonces, mientras el Parlamento empieza a convocarse, los parlamentaristas, los partidos políticos, los austriacos le declaran y los prusianos se alían, estas monarquías europeas, contra Francia. ¿Por qué? Primero porque María Antonieta es austriaca y María Antonieta está prácticamente secuestrada, por decirlo así, ¿no? Porque dice acá, miren, las Tullerías, ¿no? No está secuestrada, sino está ahí junto al rey, pero ya no son nada, ya no tienen el poder que tuvieron. Entonces, Austria y Prusia se unen para invadir Francia. ¿Por qué? Porque temen que esto que está pasando en Francia pueda pasar en sus reinos también.
y se produce la famosa batalla de Valmy de 1792. Aquí, por ejemplo, o entre otras cosas, se entonará por primera vez la Marsellesa. Batalla de Valmy 1792. Y aquí los franceses luchan no como súbditos por el rey, luchan como ciudadanos franceses por la nación francesa. Aquí también en ese contexto está surgiendo la idea de nación. Por eso es que como ya la figura del rey deja de ser el elemento que aglutine y une a los franceses, van a aparecer los símbolos patrios, la bandera, los escudos. Porque el ser humano es un animal simbólico. Y a un trozo a un trozo de tela, tú le puedes creer que eso representa a todos los representantes de un determinado territorio. ¿Mm? Escuchen el himno de la Marsellesa. Después de la clase, métanse a YouTube, pongan himno de la Marsellesa. Dicen ciudadanos, luchemos, enfrentémonos a estos opresores, malditos, derramemos nuestra sangre por Francia. Es un himno de guerra. No es como el Perú, somos libres, seamos. No, no, no. Es un himno de guerra. Los ciudadanos tienen que ir por las armas a luchar por su nación, por Francia, ya no por el rey, sino por ellos mismos. Se suspenden las funciones constitucionales del rey. ¿Por qué? Porque el rey quiso escapar con María Antonieta. Luis XVI y María Antonieta quieren escapar, los atrapan en la frontera con Bélgica, en la ciudad, en la zona de un lugar que se llama Varennes, y los recluyen en París en un palacio que se llama Las Tullerías. La gente está furiosa contra los reyes. Después de esta traición de los reyes, porque escaparon, se decidirá el futuro de los reyes, ¿ok? Y después de esta traición empieza el periodo republicano. Francia ya no es una monarquía constitucional. Francia pasa a convertirse en una república, gobernada por algo que se llamó la Convención Nacional. Y en esta Convención Nacional, los partidos o clubes políticos mayoritarios son los girondinos y los jacobinos. En un inicio gobiernan los girondinos. Los girondinos son, digamos que, moderados. Los jacobinos son radicales. ¿Ya? Cuando la mayoría la tienen los girondinos en la Convención Nacional, ellos proponen llevar a votación qué hacer con los reyes y la mayoría decide cortarles la cabeza. Primero a Luis XVI y meses después a María Antonieta. Acá está la imagen de la muerte de Luis XVI. Además, muere guillotinado, ¿no es cierto? Un médico francés de apellido Guillotin, o Guillotiné, crea este invento para matar más rápido a la gente, sin sufrimiento además. Em, pero ojo, el Delfín, el heredero de Luis XVII, morirá peor que sus papás, peor que Luis y María Antonieta. Muere de inanición en un calabozo en París, ¿ok? Morir de inanición es morirse de hambre. Había mucho odio, ¿no? Con los reyes, con la aristocracia noble. Marat fue uno de los líderes de la revolución, ¿ok? Marat. Ahorita voy a hablar de él. Creo que por acá hay una imagen de Marat. Pero es uno de los líderes de la revolución. Dalton, ¿no? Hay varios líderes. Bueno, Robespierre es el principal líder de los jacobinos. Le dicen el incorruptible. Maximiliano Robespierre, ¿ok? Maximiliano Robespierre. Él... mm, Ah, ¿así? Bueno, imagino, no tantas cabezas se irá perdiendo el filo de la cuchilla. Bueno, Robespierre, este, mm, es el líder de los jacobinos. Y los jacobinos van a tener la mayoría en la Convención Nacional. O sea, Robespierre prácticamente va a ser el líder de los jacobinos y a su gobierno se le conoce como el gobierno del terror porque fue muy... va a perseguir a muchos franceses, porque no todos están a favor de la Revolución Francesa. Hay algunos que no quieren estos cambios y quieren que todo sea como igual, ¿no es cierto? Hay mucha mentalidad conservadora también en Francia. Entonces, y hay muchos que dice Robespierre que están complotando contra la Revolución Francesa, contra los ideales de la Revolución Francesa, y de hecho promulga un documento que se llama la Ley de los Sospechosos. Y a cada que el sospechoso de ir en contra de la revolución se le guillotinaba también. Se calcula que en el gobierno del terror mueren 20.000 franceses. Finalmente, hay una frase que dice: a quien hierro mata, hierro muere. Robespierre será derrocado. Hay un golpe de estado contra él que se conoce el golpe del Termidor.
¿ok? Y su gobierno. Después de esta convención nacional y todo este momento sangriento, de mucha violencia, ¿no es cierto? Sobre todo en la época jacobina, se pasa a un nuevo modelo político que se llama el directorio, que es algo así como un poder ejecutivo, gobernado por 5 directores. Y en este periodo del directorio es que aparece un militar. ¿Por qué? ¿Por qué aparece un militar llamado Napoleón Bonaparte? Porque Europa se está uniendo contra Francia. Repito, lo que temen los europeos, las monarquías europeas, es que esta revolución se extienda por Europa y por lo tanto sus monarquías y su autoridad peligre. Por eso los reyes de Europa se unen contra Francia y por eso tiene que surgir en Francia una figura que se enfrente contra estas monarquías. Y esta figura es un militar llamado Napoleón Bonaparte, que ya se está enfrentando con estas monarquías o contra estas monarquías en Inglaterra y Austria. Acá está la famosa batalla de las pirámides, por ejemplo. Va a haber algunas cosas, chicos, que no voy a poder decirle. Las coaliciones, muy bien. Coaliciones, con CO, estimado Matías. Coaliciones, muy bien, las coaliciones. Así es, así es, así es. Muy bien, Matías. Las famosas coaliciones, ¿no? Contra Francia. ¿Mm? Napoleón empieza a adquirir mucho poder y en un momento se da cuenta que él es el verdadero, él es realmente que, como controla el ejército, que él necesita dirigir Francia, que no que tiene que estar subordinado a las decisiones de los directores. Por eso decide darle un golpe de estado al directorio. Y a ese golpe de estado se le conoce como el 18 de Brumario. ¿Por qué golpe del Termidor? ¿Por qué el 18 de Brumario? ¿Por qué estos nombres? Porque los franceses habían creado un nuevo calendario. Como están transformando todo y quieren reordenar la sociedad francesa, transformarla, deciden también crear un nuevo calendario y crean nuevos meses. El mes del pluvinario, el mes del termidor, el mes del brumario. Por eso estos golpes de estado se les llama así. Golpe del termidor porque fue en un mes llamado mes termidoriano. ¿Por qué el 18 brumario? Porque fue en el mes del brumario. Napoleón, después del golpe del 18 Brumario, decide instaurar en Francia un consulado. Él admira a Roma. ¿Recuerdan los romanos? La magistratura más importante de Roma es la magistratura del cónsul. Entonces, él se proclama cónsul vitalicio. Ojo, y él va a gobernar como cónsul. El consulado en realidad tiene 3 cónsules, pero él se nombra o se autonombra cónsul vitalicio, o sea, para siempre. Y obviamente él era básicamente el que tomaba todas las decisiones. En este periodo del consulado, que dura 5 años más o menos, Napoleón va a hacer algunas cosas importantes, ¿eh? Por ejemplo, firma el concordato con la Iglesia Católica, en la que el Papa acepta la autoridad de Francia y del Estado francés o de Napoleón como autoridad máxima. Crea el Código Civil Napoleónico, que es un reglamento para normas del desarrollo de la ciudadanía, de los civiles, los ciudadanos. Pero en 1804 es tanta la presión militar que subsiente Francia de las otras monarquías que decide nombrarse emperador. En 1804 se nombra emperador y Francia pasa ahora a su fase imperialista. Ahora, a este periodo también se le conoce napoleónico, porque periodo napoleónico porque Napoleón se corona emperador en 1804 en la Catedral de Notre Dame. ¿Ok? Se le secuestra. ¿Cuántos ciclos ya, Matías? ¿O has leído mucho? Sí, chicos, no voy a poder contar ciertos detalles, estos chismecitos de la época o ciertas anécdotas por el tiempo, lo siento. Pero sí, 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 sí. Pasan muchas cosas. Uf, acá pasan un montón de cosas. Son 26 años, pasan un montón de cosas. Esto es importante. Napoleón lo que quiere es llevar y difundir los principios liberales de la Revolución Francesa por toda Europa. O en todo caso, esa es su justificación para enfrentarse con las monarquías, porque en un momento Francia derrota a los ejércitos de las coaliciones, de las otras monarquías que se habían unido en coaliciones militares. Entonces decide, al derrotar a los, como en Austerlitz, por ejemplo, a estos ejércitos unidos, dice, oye, ¿por qué no sigo expandiendo Francia y conquistando a estos si ya los he derrotado? Y la justificación de la expansión de Francia es decir, nosotros estamos llevando al resto de Europa los ideales de la Revolución Francesa, las ideas de los filósofos de la Ilustración, ¿ok? La gran expansión territorial de Francia entonces es después de la batalla de Austerlitz.
se enfrenta a la lucha de las coaliciones, etc. Hay un país, sin embargo, o a una monarquía, perdón, que Napoleón no puede derrotar. ¿Cuál es? Inglaterra. Por Inglaterra es una isla, miren aquí. De hecho, los ingleses habían derrotado a los franceses en Trafalgar. Entonces, no puede derrotarlos militarmente, porque tiene una marina de guerra poderosa. Inglaterra tiene una marina de guerra poderosa, pero quizás puede perjudicarlos económicamente. Por eso declara el bloqueo comercial continental contra Inglaterra. Portugal no acata el bloqueo continental, por eso Francia y Napoleón quieren castigar a Portugal. Pero para hacerlo necesitan cruzar por España. De esto le van a explicar la clase mañana en Historia del Perú, ¿ok? De la invasión napoleónica a Francia, perdón, de la invasión napoleónica a España. Entonces Napoleón invade Portugal, invade España y después se dirige a invadir Rusia. Y ese es el inicio de la caída de Napoleón, la invasión a Rusia. El frío ruso, el zar Alejandro desea utilizar la táctica de la tierra arrasada, se retira más hacia el oriente ruso. Napoleón llega al Kremlin, a Moscú, incendia Moscú. Llega el invierno ruso, mueren muchos de sus soldados, tienen que regresar a Francia y eso diezma muchos ejércitos, ¿ok? Los zars, claro, el zar Alejandro I. Ya tiene un ejército diezmado y será derrotado en Leipzig en 1813. Es enviado como prisionero a una isla acá en cerca de Italia que se llama la isla Elba, ¿ok? Pero se escapa de la isla y regresa a Francia. La gente lo ama y lo aclama, el ejército también, y gobierna 100 días más. Y, y las monarquías europeas decían unirse nuevamente, sus ejércitos obviamente, para derrotarlo ya, finalmente. La derrota definitiva de Napoleón es en Waterloo. Es el fin definitivo de Napoleón. Después de esto, los europeos dicen, oye, ya no podemos enviarlo cerca de Europa, porque la isla Elba estaba en Italia. Tenemos que enviarlo lejos. Y lo envían a África, a una isla llamada Santa Elena. Y ahí morirá progresivamente. Napoleón dicen que lo fueron envenenando, dándole cierta dosis de cianuro en su comida y morirá de un cáncer al estómago. ¿Ok? Ah, sí, 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 claro, hay un permiso que se llama Fontainebleau. De eso ya le van a explicar la clase de historia del Perú, ¿ok? Esos detalles, porque la independencia hispanoamérica se inicia con la invasión de Napoleónica a España. Ese es el inicio del proceso de independencia de los países hispanoamericanos, ¿ok? Muy bien, Matías, muy bien, Matías. Em, claro, 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 ya, muy bien. Continuamos, continuamos, continuamos. Em, ya, consecuencias de la Revolución Francesa. Políticamente dice abolición del absolutismo, disolución de los privilegios estamentales. Claro, ya poco a poco ya no hay más privilegios, ¿no? El tema de los impuestos, abolición del absolutismo, ya no hay más reyes en Francia, ¿no? Ojo, ojo, aunque después de Napoleón, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, los reyes han triunfado las monarquías europeas y es- Francia va a regresar a ser, va a ser nuevamente una monarquía absolutista con Luis XVIII. Y a ese periodo post-Revolución Francesa se le llama la Restauración, pero eso voy a hablar la próxima clase, ¿ok? Económicamente se produce la abolición de la servidumbre y los derechos feudales. Se acabó con el feudalismo. La Revolución Francesa lo que le pone fin definitivamente es al feudalismo. El feudalismo va a sobrevivir todavía hasta la Revolución Francesa, ¿ok? La Revolución Francesa, repito, le pone fin al feudalismo y a los derechos feudales sobre todo. Ya, termine la Revolución Francesa. Quedaría Uy, no, no puede ser. Ya bueno, quedaría la Revolución Industrial. Pero ¿saben qué? La Revolución Industrial yo lo voy a hacer tanto la primera y la segunda cuando hable de la segunda. Ahí mato dos pájaros de un solo tiro. Les dije que después de la derrota de Napoleón, regresa el poder monárquico a Francia con su hermano Luis XVIII, hermano Luis XVI. ¿Ok? O sea, el poder monárquico se restaura en Francia con Luis XVIII. Y Francia será una monarquía absolutista nuevamente hasta 1830. ¿Ok? Después habrán más revoluciones políticas, la de revolución de 1830, la revolución de 1848, pero eso también lo veremos en clases posteriores. Hay un austriaco llamado Clemens von Metternich. Yo sé que acabó la hora, chicos, un segundo. Él
Cuando se derrota a Napoleón, incluso antes ya, pero por temas de tiempo lo voy a hacer muy rápido, decide convocar a los representantes de las monarquías europeas en Viena. Viena es la capital de Austria, Clemens von Metternich es austriaco. Y deciden tomar ciertas medidas, porque Napoleón ha trastocado todo Europa, incluido las fronteras europeas, con las guerras napoleónicas. Entonces deciden reorganizar Europa. Acá hay, por ejemplo, están reunidos ellos jugando como que casinos, ¿no? Pero también se deciden, ellos y sus representantes, en realidad, no necesariamente los reyes, reordenar Europa. Y establecen unos cuantos principios para las monarquías europeas después del trauma que le representó Napoleón Bonaparte y la Revolución Francesa, ¿ok? Incluso deciden crear un ejército que intente sofocar cualquier otro intento de rebelión liberal o revolución liberal como la francesa. Los ejércitos de rusos, austriacos y prusianos deciden unirse en algo que se llamó la Santa Alianza. Ojo, cuando hablen de Bolívar la próxima clase, el intento de Bolívar de crear la Gran América o la Gran Hispanoamérica tiene que ver en parte con la Santa Alianza. Él teme que los ejércitos europeos lleguen a América y le restablezcan estas colonias a España, ¿ok? Pero eso ya lo verán también la próxima clase, que espero que se los comenten. Bueno, lo dejo ahí, chicos. Entonces, después de la Revolución Francesa vino un periodo que se llama la Restauración, donde las monarquías europeas restablecen el orden monárquico europeo, fijando algunos principios como los que están aquí, ¿ok? Eso los pueden leer y yo creo que lo entienden fácilmente. Sobre la Revolución Industrial, bueno, hablaré cuando me toque hablar de la Segunda Revolución Industrial, además para hacer paralelismos y comparaciones, ¿ya? Les dicto las claves, por favor. Un minuto más, por favor. Disculpen, yo sé que ya se tienen que ir a almorzar. Yo también tengo que irme a trabajar, pero un segundo, un segundo. Un segundo para dictarles las claves. Un segundo, un segundo, un segundo. Expresa San Marcos. Semana 10. ¿Dónde estás? Acá estás. Ya, ahora sí. Le dicto las claves, por favor. Uno, uno B de beso, uno B de beso, 2 D de dedo, 2 D de dedo, 3 D de dedo, 3 D de dedo, 4 A de avión y 5 B de beso. Ya, y 5 B de beso. Eso es todo, chicos. Ahora sí me retiro. Me tengo que ir a trabajar al otro lado. Un abrazo, cuídense. Chao. Hasta luego.